como A, en el fondo se eleva, acá me faltó un pedacito de gráfico, pero se eleva hasta el punto de la solución de la restricción presupuestaria, me define un nivel de producto, ¿no es cierto?, del periodo futuro respecto del periodo presente, donde por lo menos en esta combinación de resultados veo que esta es una economía que tiene un exceso de gasto, ¿no es cierto?, en el periodo presente, y que en el periodo futuro está obligado a acumular recursos para pagar su exceso de gasto hoy día. ¿Qué es lo lógico que pasa, ¿no es cierto?, y tanto en las decisiones de las personas como las empresas y las economías. Tú hoy día estás generando un volumen de consumo que está más alejado del origen que el nivel de producto, por lo tanto tienes un desahorro, ¿cierto? Y eso lo tienes que equilibrar con un mayor nivel de ingreso futuro, descontado por un volumen de consumo, ¿no es cierto?, que te va a generar un ahorro futuro para pagar hoy día tu consumo presente. Y esa es la dinámica de funcionamiento de este tipo de modelo. Ahí, quería preguntarle algo del gráfico. No, dime, me la vuelvo al tiro. En el lado, cuando tenemos la parte del consumo, a medida que me muevo a la izquierda, ¿llega un punto cero de que me excedo en el consumo o es a la derecha cuando yo me excedo en el Acuérdate consumo? que esto, la línea recta, representa restricción de producto, como una capacidad limitativa en el nivel de producción y en la renta que se produce dentro de la economía. Por lo tanto, si tú consumes todo lo que generas hoy día, consumiste lo que el país produce hoy día y sacrificas lo futuro, por lo tanto no podrías consumir nada. O sea, si tú llegas a consumo acá, ¿Ya? te comes la posibilidad de generar consumo en el futuro, porque te comiste lo de hoy día más lo del futuro que hay valor presente. Cuando avanzo a la derecha estoy consumiendo... Exacto. Y si te mueves por acá hasta el límite, ¿no es cierto?, del nivel de ingreso en el futuro, te comes todo el ingreso actual llevado a valor futuro, o sea, no comiste nada hoy día, famélico, ya llegaste acá y luego te trasladaste todo al periodo futuro más lo que generaste en el futuro. Por lo tanto, es inviable desde el punto de vista de las posiciones. Teóricamente sí, puedes llegar a cualquier posición, pero en la práctica, o sea, no sé, a lo mejor si pongo el caso de Siddhartha cuando se transforma en Buda, ¿no es cierto? Digo, bueno, capaz que como el señor estuvo meditando 7 años y no comió nada, puedo ponerle una posición de curva indiferencia donde quedó absolutamente esquina, a otro lado. Pero es una situación absolutamente, ¿no es cierto?, teórica y más difícil de comprender en términos prácticos, ¿entiendes? Por eso les digo que esto depende mucho del comportamiento de las personas, ¿sí? La varianza, la heterogeneidad del ser humano da para mucho. Entonces, cuando uno más o menos quiere entender cómo se mueven las economías, uno empieza a ver elementos de la parte socioeconómica que son súper interesantes, antropológicamente hablando también. O sea, por ejemplo, el otro día hice el ejercicio que no sé si se los conté, con los chicos de Introducción a la Macro, que están en segundo año, les dice, en una prueba les mostré una tablita donde les mostré varios indicadores, les conté, ¿no es cierto?, macroeconómicos de distintos países. Entonces, entre los que había, aparecía Bangladesh, por ejemplo, que esto a mí me llamó la atención, porque dije, realmente no saben nada, de nada. Entonces, Bangladesh es un país de 160 millones de personas, porque está dentro del círculo indio, ¿no es cierto?, y con todo un tema también cultural, socioeconómico, antropológico, súper particular. Lo que pasa es que es mucha gente, entonces igual hace peso, ¿ya? Y por lo tanto, la forma de funcionar de la economía, que en realidad hay montones de cosas, de detalles que uno no sabe, que hay 6 o 7 religiones funcionando al mismo tiempo, que cada una tiene regímenes de exigencia distintos, que por lo tanto hay personas que hacen algunas cosas y otros no, que eso afecta al trabajo, el sistema de trabajo es distinto, la organización familiar es diferente, las castas son distintas, si tú estás en una casta baja hay montones de cosas que no puedes hacer versus una casta alta. Entonces, sin ir ni siquiera ese detalle, yo creo que con entender nomás que Bangladesh es uno de los países que todavía sigue teniendo una distribución de ingresos súper desigual, son tremendamente pobres, todavía siguen sufriendo varias de las inclemencias que nosotros tenemos bastante resueltas. Uno tiende a comparar datos gruesos, que no tiene que confundirse, porque todo ese comportamiento que parece súper específico en los países determina lo que pasa con la economía. Determina finalmente cómo se comporta la gente, cuánto trabaja y cuán eficientes son en el trabajo,
cuánta capacidad de iniciativa, de inventiva, de creatividad pueden aplicar en términos de resultados, etcétera, 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 etcétera. Y todo eso se plasma en posibles comportamientos. ¿Ya? ¿Por qué los asiáticos ahorran más? Porque son mucho más disciplinados que nosotros y no son países generalmente con tendencia al consumismo como el occidente. Pero así que ellos no viven para ellos. No viven para esto. Viven para el nieto. Exacto. Ni Y, siquiera y por eso las dinámicas de la parte religiosa tienen mucho impacto en su toma de decisiones porque ellos construyen, como dice Constanza, en el fondo para dejar un legado, una historia construida. Es un tema netamente cultural. Son temas sumamente culturales. Entonces, no desapeguen, y esto es súper importante, no desapeguen los aspectos sociológicos, culturales, antropológicos de los económicos, porque tienen todo que ver, no los puedo separar. Cualquier cambio de elementos, o sea, por ejemplo, estas mismas, ¿no es cierto?, esta tensión que hay hoy día respecto de la brecha de género, si efectivamente las mujeres logran cambiar ciertas posiciones culturales respecto a su posición del trabajo, nivel de remuneraciones, pero tiene que venir acompañado de cosas reales, no de puro griterío nomás, ¿ya? En el fondo de aplicaciones de otro tipo de funcionamiento, las economías deberían crecer, porque es una mano de obra que está subutilizada. Es así de simple. Y eso significa que deberían haber otros costos, otra estructura de funcionamiento y otro tipo de servicios y otras empresas que deberían funcionar abasteciendo otros temas que a lo mejor hoy día no están 100% resueltos. ¿Se fijan? Entonces las economías se mueven cuando los movimientos sociales generan ciertos elementos de levantamiento en el funcionamiento de los sistemas. ¿Ya? Bueno, el gráfico les mostró un punto de posiciones, no voy a detallar todo eso, lo pueden leer después. Básicamente va a depender de dónde se instale el punto de posición del consumo para saber y entender si tengo superávits o déficits en algún periodo respecto del otro, y eso me va a permitir entender si puedo acumular o desacumular recursos. ¿Ya? ¿Qué pasa con las tasas de interés? Nos vamos a empezar a meter en algunas variables que no son completamente endógenas del modelo, pero que están presentes en el proceso de decisión. La tasa de interés ya lo hemos hablado, es un precio, ¿ya? Y en el caso del modelo de consumo intertemporal es un precio relativo que me permite mover las decisiones a lo largo del tiempo. Entonces, en el diagrama que recién les mostré, tal vez me faltó decirlo de manera más precisa, la pendiente, ¿ya?, de la recta presupuestaria se mide con el precio relativo, con 1 más R. ¿Por qué 1 más R? Porque en el fondo estoy considerando el valor del activo más el precio por el traslado de la decisión. Por lo tanto, si llevo todo a valor presente, ¿no es cierto?, descuento por 1 más R. Si llevo todo a valor futuro, multiplico por 1 más R. Y de esa manera, el 1 más R se convierte en el factor de ajuste del uso de los recursos a través del tiempo. ¿Ya? Entendiendo que así se mete la tasa de interés en el sistema, lo que vamos a tener que ver es cómo impacta en el déficit o en el superávit de la cuenta corriente. Y aquí empiezan a aparecer cositas muy interesantes para entender cómo se mueven los flujos dentro del sistema. Si el país estuviese restringido solo a consumir el nivel de autarquía, es decir, solamente lo que produce domésticamente, el equilibrio debiese estar siempre en el punto donde encontramos la solución de consumo, en A. O sea, solamente podría consumir consumo en 1, igual hay 1, consumo en 2, igual hay 2. Si eso fuese una solución autárquica, ¿ya? Pero si no tengo esta solución autárquica y puedo llegar a otros niveles de solución, entonces enfrento tasas de interés. La primera que se enfrenta es la doméstica, que le vamos a poner el supraíndice A de autarquía. Entonces voy a tener una tasa de interés que es de equilibrio local, que me dice cuánto me va a costar mover los recursos del periodo presente al futuro y del futuro al presente. Y esa es la que me permite encontrar el equilibrio que ya vimos hasta ahora. Ahora lo que pasa es que cuando yo empiezo a transar con otras economías, porque quiero consumir niveles de producto distintos a los que genero, me voy a enfrentar a otra tasa de interés, a la tasa de interés de los países con los cuales voy a comerciar. Y esa no tiene por qué ser igual a la mía. ¿Por qué? Porque los tamaños de las economías son distintas, porque los volúmenes de los flujos son distintos, porque culturalmente son diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces,
La economía doméstica, por ejemplo, puede importar consumo, si es que quiere consumir más hoy día de lo que produce, desde afuera en el periodo 1, y eso significa que va a tener que exportar consumo futuro en el periodo 2. Si esa es la posición de equilibrio de la economía, este equilibrio está de acuerdo con el principio de ventaja comparativa de la teoría del comercio internacional. ¿Por qué? ¿Qué dice esa teoría? Es básicamente lo que plantea Heckscher y Olin. ¿Lo vieron eso en alguna parte? ¿El teorema de Heckscher y Olin? No. Ya, bueno, en Precios 2 se debería haber revisado. Yo no lo tengo de ver. ¿No? ¿Están haciendo Precios 2 todavía? Sí. Ya, por eso. Se me olvida de repente el orden de los cursos. A ver, el teorema de Heckscher y Olin dice lo siguiente. Dice que los países están inducidos a producir comercio cuando el país que vende un producto tiene ventaja comparativa en la producción del bien de ese producto respecto del país del que lo vende. ¿Qué significa la ventaja comparativa? Que tiene eficiencia, por lo tanto lo produce más barato y lo puede vender más barato. Ahora la ventaja comparativa es una trampa, porque se agota, no es paciente. Entonces, si yo hoy día vendo cierto nivel de productos porque percibo que es más barato que donde me lo compran, tengo que tener el suficiente cuidado y cautela de hacer permanecer esa ventaja y convertirla en una ventaja competitiva, porque esa dura más. ¿Cómo hago que sea ventaja competitiva versus comparativa? Que la diferencia no sea solamente costos y precios, por abundancia, por ejemplo, de factores, que es lo que le pasa a los chinos. Tiene exacto. Tenemos que buscar que genere una diferencia en valor que no sea tan fácilmente copiable. ¿Es está David Ricardo? El modelo de David Ricardo mide diferencias de precio. Era más básico porque el mundo era Claro. agua de que el mundo, claro, era mucho más rudimentario. Se encontraba uno con un precio nacional y mundial. Exactamente. Y los que tenían la ruta de comercio tenían las ventajas y las aprovecharon hasta que no pudieron aprovecharlas más. Sí, claro. Pero en el fondo eso se pierde rápidamente cuando otro productor imita bien y más barato el mismo producto. Claro. Entonces, si otro logra hacer lo mismo, Exacto. ¿cierto? El problema es ese, ¿ya? Que yo no puedo hacer permanecer la ventaja. Entonces, para no quedarme pegada en eso, básicamente lo que va a decir el equilibrio es que de acuerdo al principio de ventaja comparativa, esta diferencia de costos, que es más barato que otro, lo que me dice esta ventaja es que básicamente los países van a importar aquellos bienes que sean más baratos que en su economía doméstica. Claro. Entonces, por lo tanto, si a mí me sale más barato comprarle a gente afuera, yo sacrifico, en el fondo, ingreso futuro y prefiero comprar hoy día porque tengo un menor costo afuera. Por lo tanto, acumulo activos a un menor valor. Y eso se mide a través de la tasa de interés. Entonces, aquí empieza de alguna manera la dinámica de la teoría de flujos dentro de las economías. Uno dice, cambios en el nivel de producción, esa parte es física, eso es más difícil de cambiarlo dentro de los países porque los países tienen cierta capacidad instalada. Y esa capacidad instalada, para cambiarla hay que invertir mucho, hay que gastar tiempo para hacerla eficiente, hay que en el fondo capacitar personas, hay que aprender a usar la maquinaria, hay que tener insumos que sean súper dúctiles. Todo eso se tarda un poquitito, pero los flujos no se tardan nada, llegan súper rápido. Entonces lo que uno tiene que entender acá es que yo voy a trabajar con una tasa de interés que puede ser real o nominal. En este caso, trabajemos con tasa de interés real que mide y corrige por efecto de inflación. De tal manera que si hay cambios en el nivel de producción, por ejemplo, aumentos en el producto presente y caídas en el producto futuro, yo lo que podría entender es que si existiese una disminución en la tasa de interés real, y estoy teniendo, ¿no es cierto? Dijimos aumento en el producto presente. en el producto presente y caída en el producto futuro. Van a estar el que no escribe. ¿Qué no escribe? Dejé el otro en la oficina. Y en el fondo la tasa de interés a la cual descuento baja, lo que me va a pasar acá es que si solamente veo direcciones, yo debería esperar que el valor presente de esto eventualmente pudiese subir. ¿Bajo qué supuesto? Si la tasa de interés baja. Si la tasa de interés baja. ¿Bajo qué supuesto? Que la caída de la tasa de interés más que compense el efecto de la caída en el nivel de ingreso. Estas son las cuestiones que ustedes no ven. Yo sé, no me doy cuenta. El denominador se hace más chico.
porque tiene que ver con las magnitudes. La dirección te va a mostrar el movimiento, te va a decir, para allá se mueve la fuerza, pero tengo que medir el impacto. Entonces estoy viendo para dónde se mueve la dirección de la variable y después entiendo cuál va a ser el resultado real. Y acá hay una cuestión que yo les tengo que recordar. Los modelos de consumo intertemporal como este, como se genera un efecto de precio relativo, siempre que cambia un precio relativo se producen inmediatamente dos efectos. ¿Cuáles son esos efectos? ¿Cómo se llaman? ¿El consumo? Cuando hay un cambio en el precio relativo de algo. Porque acá estamos cambiando la tasa de interés. Estamos cambiando la tasa de interés, por lo tanto cambia el costo de mover consumo presente versus futuro. ¿Cuáles son los efectos que se deben manifestar cuando hay un cambio de un precio relativo? Me estoy yendo a microeconomía. ¿Sí? ¿Quién dijo eso? Bien, Jonathan. ¿Y el otro? Sí. Cada vez que hay cambios en los precios relativos se produce efecto sustitución y efecto ingreso. Y cuando es producto, el ingreso se convierte en producto. Entonces, en este caso, va a haber un cambio en la tasa de interés y va a haber sustitución entre consumo presente y futuro. Si la tasa de interés baja hoy día, se hace más barato consumir hoy. Por lo tanto, hay sustitución que favorece el consumo presente. Si la tasa de interés sube, se hace más caro, ¿no es cierto?, consumir hoy día y postergo consumir. Por lo tanto, por efecto de sustitución, aumenta el consumo futuro. Y la segunda pata de la moneda es el efecto ingreso. Si la tasa de interés baja, el valor presente del ingreso aumenta. Por lo tanto, voy a querer consumir más de todos los bienes. Si la tasa de interés sube, el valor presente del ingreso baja y voy a tener que consumir menos de los dos bienes. ¿Y qué es lo que no sé? Porque nadie me lo ha dicho y porque no lo puedo medir hasta este momento. ¿Cuál de los dos efectos es más grande? ¿El efecto sustitución o el efecto ingreso? Por eso, dirección, magnitud. De esta manera puedo entender cómo voy construyendo la respuesta. Entonces veamos. Si baja la tasa de interés real de autarquía, eso debería elevar el deseo de ahorrar a la tasa previa. Pero ya no puedo porque hoy día la tasa es más baja. Por lo tanto, los residentes no pueden ahorrar más en el agregado sin tener que prestar afuera. O sea, ¿qué es lo que hace el residente? Busca la brecha de tasas en otras economías. Dicen, antiguamente la tasa era más alta acá, ahora bajó, perdí el incentivo a ahorrar, por lo tanto, dejo de ahorrar cierto volumen acá y saco un pedacito de mi ahorro y lo ahorro afuera. Y gano con el spread de tasas la diferencia que perdí domésticamente. Cuando hace eso, esta debe bajar, ¿no es cierto?, hasta que las personas estén dispuestas a consumir en su nivel de dotación doméstica. Sin querer queriendo, cuando la gente hace ese tipo de decisiones, las hace a nivel agregado, nosotros vamos a sacar recursos domésticos, por lo tanto la tasa de interés local que había bajado va a empezar a subir por escasez. Efecto de mercado sobre el precio relativo y nuevamente voy a enfrentar un efecto sustitución y efecto ingreso sobre las decisiones de consumo. Entonces, similarmente, o sea, el funcionamiento de la tasa de interés se homologa súper bien con los movimientos, del factor de impaciencia, ¿ya? Y por lo tanto, si tengo mayor impaciencia hoy día por consumo, y eso se refleja como un B mayor, es decir, con una tasa de interés más bajita, se reduce la tasa de interés autárquica por este equilibrio del ajuste entre consumo presente y futuro. Y si la R sub A está por debajo de la tasa del mundo, la economía va a tener un superávit en el periodo 1. Aquí está la base del sustento de los movimientos de capitales internacionales. Si las economías por precio deciden consumir más en el periodo presente y los recursos domésticos no les rinden el aumento en el interés que aumenta su ingreso, las economías salen a buscar recursos afuera. Yo el otro día les decía, estoy casi segura que fue hasta este curso, que también me pasa de repente como que ustedes se pierden en la dinámica de cómo ocurre esto.
no es que una persona parta, no sé, como persona natural, a tomar un crédito a un banco, no sé, de Estados Unidos. Lo que uno hace es ir al sistema. Y el sistema sale a conseguir fondos más baratos. Y de esa manera transmite precios domésticamente. O lo otro que pasa es que los bancos de inversiones, cuando van buscando retornos más atractivos, van moviendo capitales de un mercado financiero a otro. Y cuando van tomando posiciones, inyectan liquidez en algunas economías y sacan liquidez de otras. Y eso modifica las tasas de retorno que tienen implicancia en las tasas de interés. Entonces, los actores que empiezan a tomar posiciones para ver dónde poner sus recursos, se enfrentan a ese spread. Por eso es tan relevante hacer el seguimiento de las tasas de interés, ya sea por políticas monetarias, por retornos de instrumentos de renta fija, por retornos de la bolsa. ¿Por qué aparecen los resultados de la bolsa todos los días? Ustedes me dirán, oye, yo jamás voy a invertir en el DAX alemán, por ejemplo. Pero todos los días en los mercados aparece cuántos puntos arriba o abajo cerró el DAX alemán. ¿Por qué? Porque de alguna manera está representando comportamiento de inversión. Y está representando, nos está tirando una señal que nos está diciendo, oiga, fíjese que los inversionistas están todos invirtiendo acá. ¿Por qué será? Mire esto. El que quiere tomar la opción lo mira y entender por qué está pasando, lo entiende. Y si no, perdió la jugada. Y estos además son fondos que se consumen súper rápido. Se concluye entonces que no tiene efecto mayor en el resultado el que el país tenga superávit o no en la balanza de cuenta corriente, porque se balancean finalmente entre los dos periodos, sino que a mayor diferencia entre las tasas de interés se produce por ciertos periodos mayor ganancia, pero que también se agota. Yo también en eso quiero ser súper clara. Esa ganancia es ganancia por arbitraje, por lo tanto no permanece en el tiempo, se agota súper rápido. El arbitraje se da por problemas de información y por barreras de entrada al mercado. Entonces, cuando yo logro hacer la copia del movimiento de la toma de posición, rápidamente por presión modifico precio. Y eso hace que se regule rápidamente, en el fondo, el tema del arbitraje. Y donde no se obtienen ganancias, ¿no es cierto?, es cuando ambas tasas de interés, la autárquica y la internacional, coinciden, lo que es súper difícil que pase. Nunca pasa esto, porque los capitales se están moviendo todo el tiempo. Si no, no podríamos generar ganancias significativas. Primera parte, entonces, cambio de las tasas de interés respecto de la dinámica del modelo de consumo intertemporal. Ahora, segundo tema, ¿qué pasa cuando hay cambios de producción que son permanentes y temporales? Les pongo un ejemplo súper concreto. Nuestro país, que es un país que está permanentemente castigado, ¿no es cierto?, por los dramas de la naturaleza, cada cierto tiempo, ¿no es cierto?, no sé, hay una erupción volcánica, viene un terremoto que está a la mitad del país en el piso, viene un maremoto que llega a la mitad de la costa, se incendian todos los bosques de, no sé, del Biobío para abajo. Estas cuestiones nos vienen pasando todo el tiempo. Y eso afecta a capacidad productiva, porque nuevamente acuérdense que nosotros vivimos de recursos naturales. Entonces, si la costa se me metió a la mitad del territorio, los peces desaparecieron y la producción de los moluscos y toda la cuestión quedaron sumergidos en kilómetros de arena. Entonces, hay toda una producción que deja de estar disponible. Si hay un incendio masivo en donde se quema no sé cuántas hectáreas, olvídense lo difícil que es volver a recuperar el suelo para hacerlo apto, para volver a plantar árboles y todo el asunto. O sea, hay una cantidad de tierra fértil que no queda disponible para ser utilizada rápidamente. Entonces hay pérdida de capacidad productiva. Ahí, por ejemplo, tienen casos de pérdidas transitorias de capacidad productiva. ¿Cuándo son permanentes? Cuando el tema es más dramático. Por ejemplo, Haití. O se agota el recurso. Yo me estaba yendo a situaciones más complejas, incluso como de tipo económico. Cuba, Haití, en algún momento lo que fue la Unión Soviética o algunos países de la Unión Soviética, que están justamente ahí como en la barrera con Europa, que están en la mitad del caminito de la explotación del gas natural, están permanentemente sometidos a problemas de guerras civiles, conflictos de distinta índole, y esto altera su capacidad de crecimiento. Entonces eso quiere decir que países que están en inestabilidad sociopolítica terminan viendo afectada su capacidad de crecer de manera permanente, porque el país deja de ser normal. Los niños no pueden ir al colegio porque están bombardeados todo el rato, no sé qué, no sé cuánto. La gente no trabaja normalmente porque también pasa lo mismo. Hay escasez de cosas que alteran la forma de funcionar de las economías.
¿ya? Entonces hay que entender cómo afectan este tipo de cambios al análisis de la producción. Por ejemplo, vamos a buscar analizar cómo algunos cambios de las sendas de producción pueden afectar el balance de la cuenta corriente. ¿Por qué afectan el balance? Porque afectan la capacidad de ingreso de la economía y por lo tanto van a afectar el consumo. La referencia natural para comparar el estado es partir del punto de equilibrio más fácil, donde B es igual a 1 dividido por 1 más R. Entonces, en este caso, nosotros sabíamos que el punto de la condición de Euler inicial era que la tasa de cambio de la utilidad marginal, que antes la medíamos respecto del consumo, acá estamos midiendo el ingreso marginal, ¿cierto?, se iguale a la tasa de cambio, pero ahora con una corrección, porque voy a tener una tasa de interés internacional y una tasa de interés autárquica, las cuales no tienen por qué ser iguales. Si son iguales, se me soluciona el problema porque son 1.